La volea preciosa, ¿eh? La volea cortada, aplastar la pelota. Todo el que juega al pádel o te ha visto jugar, o os ha visto jugar a los buenos, le gustaría hacer esa pelotita volea cortada que hace papá, La volea preciosa, ¿eh? que se entierra. Pero casualmente el jugador amateur va a la pista y pasan cosas. Es difícil hacerla todo el tiempo. Muy difícil. Donde también pueden ver como los jugadores profesionales en muchas ocasiones les cuesta hacer esa volea también. Al final depende mucho de la velocidad a la que tenga la bola del contrario, del rival, un poco también fue eso, dónde vaya la bola, la altura de la bola, que no me salía. Depende de muchísimas cosas, muchísimos factores. Son varios factores, los vamos a desmenuzar, vamos a analizar cómo hacer la volea cortada aplastada en pádel y segundo, también, en qué momento elegirlo. Así que quedaros hasta el final que Alex Ruiz nos lo va a explicar. Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Pádel. Hoy vamos con un capítulo técnico-táctico porque vamos a hablar de cómo aplastar la volea en principio de derecha, aunque es válido para las dos. Sí, exactamente, bastante válido para las dos. Que ahí depende de lo que se os dé mejor. Pero cómo aplastar la pelota, que es algo que os gusta hacer a muchos y tiene componentes, por supuesto, técnicos, que ahora los vamos a ver con Alex, pero también tácticos, ¿no? Primera cosa que es importante, al pádel se juega cortado. Sí, exactamente. Parte número uno. Más que nada por el tema de los rebotes, ¿no? Siempre vamos a intentar que la bola rebote lo menos posible. Y ahí la pregunta, ¿es mejor cuanto más cortado podamos jugar a la hora de golpear la volea de derecha o para ti existe una velocidad óptima en cuanto a rotación y desplazamiento de pelota? Sí, por supuesto, existe una velocidad. Yo creo que el mayor error de los amateurs que cometen siempre es posicional y velocidad de la bola. Siempre intenta que la bola cortada sea un misil. Claro. Al final yo creo que tiene su velocidad, ¿no? No puedes sobrepasarte de velocidad. Lógicamente, si haces el golpeo con menos fuerza no es tan efectiva, pero hay que buscar ese punto intermedio para que sea buena. Perfecto. Primera parte, te voy a pedir, ¿nos darías un par de tips para poder golpear mejor la volea cortada? A la hora de hacerlo, ¿tú en qué te fijas? Es muy importante la colocación, siempre es muy importante la posición, ¿no? del cuerpo en este caso, con el peso hacia adelante. Muchas veces el amateur cuando golpea tiende a irse para atrás, entonces es muy importante al golpear empujar el peso y traspasar de atrás hacia adelante, ¿no? Después el tema de la empuñadura es algo fundamental para el tema de cortar la bola. Muchos amateurs yo creo que como que la cortan antes y no terminan el golpe, y siempre es muy importante terminar el golpe más que nada para la profundidad de la bola, ¿no? Para que llegue al fondo. Y por supuesto la altura de la bola. No es lo mismo cortarla aquí a media altura, aquí abajo lógicamente no vamos a poder y aquí arriba se va a complicar muchísimo. Perfecto. Ahora eso ya para mí forma parte ya de la parte quizá más táctica o más de toma de decisiones. Sí. Punto número uno, vamos a separarlo en cuatro cosas que pueden pasar, ¿vale? Si me lo permites. Una de la primera y la más fácil, la velocidad con la que viene la pelota. Si una pelota viene rápida o viene lenta, para ti, ¿en qué momento se puede aplastar la pelota con efecto y en qué momento no vamos a poder Para hacerlo? mí los momentos para poder aplastar una bola es cuando la bola viene lenta o intermedia. Cuando viene alta es muy difícil, al final técnicamente son muchos pasos a seguir para hacer una bola cortada y lógicamente vas a tocar la bola tarde, porque la bola viene muy rápida y no te va a dar tiempo a todos esos pasos a realizarlo correctamente. Por lo tanto hay una parte ahí de toma de decisiones, por eso decía que es un tutorial técnico-táctico, toma de decisiones, es decir, es lo más importante. Primero, si viene rápida, plana, ¿no? Que sería más de bloqueo que le llamamos. Sí, exactamente. Si viene alta, fíjate qué cosas, porque la bandeja la jugamos con efecto, pero si me hago la volea alta es como que hay ahí una porque zona... viene, es lo que estamos comentando, viene a una velocidad y a una altura que te incomoda muchísimo darle cortada. Yo en este caso utilizo muchísimo el plano. Cuando viene por encima de la cadera, no, bueno, un poquito más sobre el ombligo, por arriba, ahí yo utilizo el plano, más que nada porque es el golpe que a mí me gusta y por supuesto porque el cortado ahí es muy difícil. ¿Esa es la que llamamos el cachetazo? Exactamente. Sí, ¿no? Y luego está la volea por debajo de la altura de la red, ¿vale? Ahí, ¿qué solución le darías a...? Yo, dependiendo de la posición del rival, si está en el fondo, lógicamente, plano hacia adelante, le traspasamos la presión al rival, exactamente. Y si vemos que el rival nos sube la red al contragolpe, un toquecito, sobre todo para traspasarnos la presión al rival. Más que nada porque ahí no podemos hacer absolutamente nada, no podemos generar ningún tipo ni de efecto, ni de velocidad. Claro. Entonces hay que pasar la red, simplemente. Y ahora te pongo un ejemplo, que esto seguro que lo habéis notado. Juegas contra un rival bueno. Sancho, lo tienes en el cruzado y te está quemando con la volea de derecha. Sales por la puerta, coges la del paletero y te vas a casa. Y nos vamos.
te aprietan mucho la volea de esta que va profunda, que, bueno, de hecho cuando entrenáis, el entrenador te tira ahí las cestas y tú eres buenísimo. Ahora, llegas con algunos rivales que salen de esa situación. Para ti, cuando te aplastan mucho la pelota a tus rivales, ¿qué solución le darías a nivel táctico para salir de esa situación de volea aplastada? La solución es estar muy rápido de pierna, porque esa bola en el momento que toca el cristal siempre va a ir hacia abajo, por lo tanto recorrido tiene 0. El armado tiene que ser muy cortito porque no tienes ningún tipo de margen para generar nada, absolutamente con el brazo, no puedes hacer largo recorrido, exactamente, sobrevivir. Y sobre todo traspasarle un poco la presión al rival, ¿no? Porque viene de una volea que para el rival va a ser agresiva y va a ser un punto de winner. Y si le traspasas esa presión y dice, bueno, me está metiendo absolutamente todas las bolas. Sí, a nivel mental quiere un puntito más, ¿no? Quizá. Al final, el jugador lo que tiende es a incrementar velocidad cada vez que te viene la bola, ¿no? Entonces, es un gran fallo y al final pues cometemos esos tipos de errores. ¿Qué hacemos cuando el rival nos da un paso y nos volea nuestra super volea aplastada que no va a levantar? Ahí lo más seguro es que te genere que hacer un golpe plano, porque te va a venir una bola casi al segundo y no te va a dar tiempo a hacer absolutamente nada. Yo esto es una de las soluciones que os daría a los que os estén molestando mucho, y si la dejas pasar y no hay manera de levantarla, pasito adelante, bloqueas al cuerpo y como el jugador acaba de hacer una terminación que seguro que ha sido amplia, va a tener que quitarse la encima. siguiente stack y globito. Y globito. Pues vamos a hacer unas demostraciones y nos enseñas cómo queda. Muy bien. ¿Listo? Voy. Sabíamos que la primera no valía. Pero la segunda, ojo, ¿eh? Esta es la mía. Perdón, Alex. Joder, esa la tengo, loco. Bueno. Primera parte. Si Alex Ruiz comete errores... No, errores no, mira, todo eso son errores. ¿Por qué no está entrando esa? Ahora lo vas a ajustar y van a empezar a entrar. Para mí, por la altura de la bola. Te la tengo que tirar más bajita, ¿no? Sí, yo ahí estoy en el punto de tirarle plano. O sea, me está diciendo que el error es mío porque estoy tirando mal las bolas. Es que siempre es lo mismo. Siempre la culpa del entrenador. Siempre el entrenador, es la leche. Vale. Ahí está. Cámbiala, si quieres, toma otra. Es la última, si la fallas recoges tú, ¿eh? ¡No! ¿Cómo pude perder ayer el tiebreak? Alex, para cerrar, ha habido un momento en el que estabas con peores sensaciones, luego la cosa empieza a funcionar mejor. ¿En qué pones el foco tú en esos momentos? Yo ahí pongo el foco en la toma de decisión, ¿no? Como hemos hablado antes, ¿no? Era una altura de la bola en la que dudaba un poco entre cortarla y tirar el plano. Lógicamente el cortado ha ido muy mal, pero bueno, es un poco eso, ¿no? El jugador tiene que tomar esa decisión, que es complicada, ¿no? Porque al final siempre es 50-50 y acertará o no acertará, pero bueno, yo creo que con el ensayo y con el error siempre se va a aprender. Perfecto. De los tips que nos ha dejado Alex, por favor, decidme cuál es el que mejor os ha funcionado para dedicarle un capítulo específico a ello y ahondar un poquito más, porque esto la verdad que tiene bastante, porque es una mezcla entre técnica y táctica, pero yo creo que bueno, es el nivel, es un escalón más en el nivel que la mayoría tiene. Creo que pasa por este tipo de pelotas que luego te permiten en algún momento incluso dar el paso y definir con bolas como las que la gente ve en la tele, ¿no? De tac por 4, o jugar la dejada. Así que ya sabéis, os dejo aquí el Instagram de Alex para que los que no le sigáis, que entiendo que ya seréis todos, lo sigáis y le animéis mucho, que vienen buenos torneos por delante. Ojalá que sí. Y nada, gracias por estar al otro lado, Alex. Suerte con lo que te queda de temporada. Muchas gracias, con todo el equipo. Un placer. Chao.